Hola, ¿cómo están? Cordial saludo para toda la audiencia. Soy Juan José Corral Bastilla, estudiante de Derecho, primer semestre de la Fundación Universitaria de San Gil, Unisan Gil. Hoy quiero hablarles, explicarles, hacerles entender y adentrar en uno de los más grandiosos temas del hermoso derecho romano, que es la clasificación de las cosas, de la propiedad y el dominio, plasmadas en el libro Lecciones de Derecho Romano de Carlos Medellín. En la parte cuarta, Regímenes de las cosas, y capítulo 1, Participación de las cosas. Recordemos nuestra segunda clase de romano de ese semestre. Las institutas se conforman de 3 temas, y estos son de las personas, de las cosas y de las acciones. La clasificación de las cosas en el derecho romano se divide en 2. 1, res in patrimonium, y 2, res extra patrimonium. En el derecho romano la palabra res o cosa tenía un significado amplio, pues en esta se designaba todo lo que pudiera ser objeto de derechos, aunque había cosas que no podían pertenecer al patrimonio personal de los hombres. Surge de ahí la premisa: cosas en el patrimonio y cosas fuera del patrimonio, plasmadas en las institutas de Justiniano. Pero esta división fue catalogada coloquialmente por mí como media panela o mediocre, y se estableció la siguiente en los textos romanos clásicos: derecho divino y derecho humano. El res divini iuris, o el derecho divino, está conformado por 3 cosas, por así decirlo: el res sacrae, el res religiosiae y el res sanctae. Vemos que el res divini iuris está conformado por el res sacrae, que son las cosas sagradas. Para paganos eran terrenos, edificios y objetos consagrados a los dioses por una ley o constitución imperial, pero para el cristianismo eran las iglesias y objetos consagrados por los obispos. Por ejemplo, la iglesia o el templo parroquial del Páramo Santander. Según Gallo 2,9, son sagradas todas las cosas que están consagradas a los dioses. Res religiosiae eran los terrenos y monumentos unidos a la sepultura, consagrados a los dioses manes. Estos eran los dioses familiares y domésticos o caseros, y eran espíritus antepasados protectores del hogar. Según Gallo, decía, religiosas las que se destinen a los manes. La res sanctae, su traducción al español sería cosas santas, que no eran exactamente estas, sino que eran los muros y las puertas de las ciudades cuyo irrespeto se penalizaba con penas fuertes. Se asimilaban a las cosas divini iuris. Un claro ejemplo de estos, como tal, los muros que cuidaban y protegían las ciudades, lo podemos ver en el templo parroquial de Páramo Santander, que es uno de los pocos que es amurallado. ¿Para qué? Para protección del templo. Y se puede asociar muy fácilmente a la protección de las ciudades. Así como hablamos del res divini iuris, que era el derecho divino, también vamos a hablar del res humani iuris, que era el derecho humano. Las cosas que no fueran de derecho divino eran regidas por el derecho humano y se dividían en res comunes. Eran las cosas de uso común a toda la comunidad. No podía ser de apropiación individual, sino colectiva, como el agua, el aire. Este es un gran antecedente histórico para nuestro derecho ambiental hoy en día, que se contempla en la Constitución colombiana y en la legislatura colombiana. Res publicae eran las cosas de uso común pero limitado para los romanos, como las vías pretorianas y las corrientes de agua. El día de hoy estoy ubicado en una flumina perennea, que traducido al español sería corriente de agua, más conocida como La Laja, en el municipio de Páramo Santander, con el fin de ¿qué? De darles a entender que sirve para el res in usus publico, que es un servicio para la comunidad, o sea, cosa de uso público. Res universitatis, cosas pertenecientes a las personas morales como las ciudades, que por destino público no eran objeto de propiedad particular. Ejemplos claros: los baños públicos, los teatros, etc. El ejemplo claro que les muestro hoy es acá, que es un teatro que se decía que en el área Yala lo usaban los indígenas de la tribu Guane como tal para reunirse. Res privatae o singulorum, eran las cosas de propiedad individual o privada que hacían parte del patrimonio individual o particular de cada una de las personas. De aquí proviene, o bueno, surgió la palabra pona, que significa bienes en español. Ejemplo claro de ello: cosas individuales o bienes individuales privados, una casa. Ahora vamos a hablar de la clasificación de las res privatae o de las cosas privadas. Se dividen en 2:
Res mancipi, la res mancipi como tal, son las cosas adquiridas por medio del mancipatio, que como bien sabemos el mancipatio es un encuentro que se tiene con 5 testigos para saber que si es verídica. Un ejemplo, o también por medio del ius civile. Ejemplos claros de estos están como tal los esclavos, la adquisición de los esclavos, la adquisición de las bestias de carga y como tal la adquisición de las servidumbres. Como pueden ver, me encuentro en una servidumbre de mi municipio. Las res nec mancipi eran todas las demás. La adquisición se efectuaba por simple tradición o por los medios de adquisición según el ius gentium. Un claro ejemplo, en la época romana eran los camellos. Hoy en día, por así decirlo, eran las mascotas o los animales. La clasificación de las cosas también se divide o se subdivide, por así decirlo, en cosas corporales y las cosas incorporales. Las cosas corporales son todas las cosas que se pueden tocar. Por ejemplo, los objetos personales, ya sea el reloj, ya sean las plantas o diferentes objetos. Es todo lo que se puede, por así decirlo, palpar. Según Gallo 2.12, son incorporales todas las cosas que no se pueden palpar, como por ejemplo, un derecho, por así decirlo, la herencia. ¿Ya? Siguiendo el tema de la clasificación de las cosas en el derecho romano, la res móvile era como tal las cosas muebles que se pueden mover muy fácil de un lugar a otro. Ejemplo claro, un automóvil o una motocicleta. Y según el derecho romano, la res nec mobile son las cosas que no se pueden mover, por así decirlo, los bienes inmuebles. Ejemplo claro de esto, nuestras propias casas o nuestras haciendas. Ahora vamos a hablar de las cosas incorporales en los romanos. En ellos se estableció la diferencia entre los derechos reales y los derechos personales. Además, se designó el derecho real, ius en re, que era derecho en la cosa, y el derecho personal, ius ad rem, que era el derecho a la cosa. Los derechos reales se dividían en los derechos reales civiles instituidos por el ius civile. Estos eran la propiedad y la servidumbre personal y real. Y los derechos pretorianos fueron la superficie, el ius in agro y el más conocido hoy en día, que es la hipoteca. Vamos a hablar del tema la individualidad de las cosas. Según el profesor Fernando Inestrosa, quien escribió el libro Apuntes de Derecho Romano, planteó la famosa palabra conocida como enomenon, que es, por así decirlo, la individualidad, para de ahí sacar la premisa, o bueno, sacar el tema básicamente de cosas unitarias. Cosas unitarias ya se especifica más fácil con el enomenon, que es un término que proviene de griego. ¿Cómo se dio esta clasificación? Por medio de razones conceptuales, económicas y filosóficas. Como bien hablaba de las cosas unitarias, un claro ejemplo de las cosas unitarias son: un ejemplo, esclavo. Así se dividen como tal las cosas unitarias. Las cosas compuestas son varias cosas coherentes entre sí. Ejemplo claro, hay un edificio, una nave, un armario, etc., llamada en griego sinemenon. Y por último, las cosas colectivas, que son cosas de varios cuerpos bajo un solo nombre. Ejemplo claro, el pueblo. En el derecho romano, disponer envolvía el respeto al derecho ajeno, por lo tanto se ejercían las siguientes limitaciones. 1. Con un espacio de 2 pies y medio, el dueño debía respetar el predio del colindante. 2. No podía desviar el curso de agua lluvia según la ley de las 12 tablas. Y por último, se cita la expropiación como aporte para el bien colectivo. Si una persona reunía los 3 atributos para propiedad plena, el usufructuario se denominaba dominus usufructus y el dueño dominus proprietatis. La desmembración podría recaer sobre el llamado hipoteca y la propiedad podía ser limitada voluntariamente por la servidumbre llamada hoy en día vía pública, que es por donde voy caminando. Por último, vamos a hablar de las clases de propiedad romana. La propiedad, el dominio, patrimonio, acumulación de riqueza, herencia, poder, fueron instituidos desde el derecho romano.
pero es algo que de hoy en día prevalece por su importancia política en la historia. La clase de propiedad entre los romanos era propiedad quiritaria. Resultaba de los modos de adquirir propios del derecho civil. Para adquirir propiedad se requería la ciudadanía romana, por lo tanto era considerada de mayor importancia y tratada con mayores prerrogativas. Propiedad bonitaria es la adquisición de una cosa por tradición y se configuraba cuando faltaba alguno de los requisitos exigidos por el derecho civil. Con el tiempo, por uso capión, se podía convertir en quiritaria. Esta desapareció bajo Justiniano. La propiedad peregrina es el derecho de los extranjeros sobre las cosas con poder especial concedido por el pretor para su protección. La propiedad provincial era el derecho que recaía sobre la tierra fértil, que pertenecía al Estado. Aunque no había dominus, el poseedor explotaba esta tierra pagando un tributo o un impuesto al Estado. El derecho de propiedad era considerado perpetuo, pero se extinguía por una de las tres siguientes razones. 1. Daño total o irreparable de dicha cosa. 2. Porque la cosa dejara de ser bien particular. 3. Porque un animal que había sido apropiado por el hombre, un animal salvaje en este caso, recobrara su libertad, es decir, se volara. Dicen que lo que bien empieza, bien termina. Y qué mejor terminar este video y esta gran explicación que les di y este largo transcurrir y la larga caracterización de las cosas en el derecho romano y este gran viaje en el tiempo que hicimos en él. Qué mejor terminarlo que con una lluvia pues en mi hermoso municipio del Páramo Santander, y de paso invitarlos a todos ustedes a que vengan y visiten mi hermoso municipio. Les dejo una frase muy importante para mí y para que siempre la tengan en cuenta: una vida sin retos no es digna de ser vivida. Muchas gracias, un abrazo, chao.